Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección estudiaremos lo que es la ley de Raoult para determinar la variación en la presión de vapor en los componentes de una solución química. La ley de Raoult se puede expresar tanto si tenemos un soluto volátil y un solvente volátil como si tenemos un soluto no volátil y un solvente volátil. Claro está que vamos a considerar principalmente soluciones binarias, pero se puede extender ese estudio de la ley de Raoult a soluciones multicomponentes. En primer lugar, vamos a considerar la ley de Raoult cuando tenemos un soluto volátil y un solvente volátil. La ley así enunciada dice lo siguiente: la presión de vapor de cada componente en una mezcla homogénea, es decir, en una solución, es igual a su fracción molar multiplicada por la presión de vapor del componente cuando está puro y a la misma temperatura que la solución. Y en segundo lugar, consideremos la ley de Raoult cuando tenemos un soluto no volátil, es decir, que no tiende a volatilizarse o a separarse de la solución líquida, y un solvente volátil. En este caso, la ley de Raoult dice que la presión de vapor del solvente en una solución es igual a su fracción molar multiplicada por la presión de vapor del solvente puro y a la misma temperatura que la solución. La primera definición que hemos considerado se puede decir que permite derivar la segunda. En la primera tenemos que tanto el soluto como el solvente pueden salir de la fase líquida a la fase vapor, y de acuerdo con esta ley, entonces nos dice que la presión de vapor tanto del soluto como del solvente, cuando estos presentan cierto grado de volatilidad, son entonces igual a sus fracciones molares indicadas por la letra X por sus respectivas presiones de vapor cuando se encuentran puros. Por ejemplo, para el caso del soluto, entonces la presión de vapor del soluto en la solución cuando este es volátil es igual a su fracción molar X sub STO en la solución por la presión de vapor del soluto cuando está puro, indicado con una P mayúscula sub STO super 0. De igual forma, la presión de vapor del solvente en la solución es igual a la fracción molar del solvente en la solución X sub STE por la presión de vapor del solvente cuando está puro, y esto lo indicamos con una P mayúscula, un subíndice STE que indica que es solvente y un 0 en la parte superior que indica que es presión de solvente puro. Y de forma general podemos decir que si tenemos varios componentes, la presión de vapor de cualquiera de los componentes en la solución es igual a su fracción molar X sub I por su presión de vapor, es decir, la presión de vapor de ese componente cuando está puro, P sub I super 0. En esta ecuación tenemos entonces que P sub I indica la presión de vapor del componente I, X sub I la fracción molar de ese componente y P sub I super 0 la presión de vapor del componente I cuando está puro, es decir, cuando está solo, no está mezclado con otra sustancia formando una solución. Si tenemos entonces varios solutos y un solo solvente, usamos esta ecuación general para determinar la presión parcial de cada uno de los componentes de acuerdo con la ley de Raoult, siempre que tengamos un soluto o solutos volátiles y un solvente volátil. Si obtenemos una solución en la cual el soluto es no volátil, es decir, no va a presentar presión de vapor, entonces la expresión se reduce a determinar la presión del solvente, que sigue siendo igual a su fracción molar X sub STE por la presión de vapor de este solvente cuando está puro. Lo que debemos tener presente es que la presión de vapor del solvente en solución, P sub STE, siempre será menor que la presión de vapor del solvente cuando esté puro, porque la adición de un soluto no volátil o incluso volátil influye en la volatilidad del solvente, es decir, en la capacidad que se tiene de pasar de la fase líquida a la fase vapor. Brevemente, para explicar lo que sucede cuando se adiciona un soluto, es que si tenemos un solvente puro, como en el primer gráfico o figura 1, entonces ¿cuál es la presión de vapor que se ejerce? Es la del solvente puro, P sub STE en estado puro. Pero la adición de un soluto a este sistema conlleva a que la presión de vapor se disminuya. De forma específica, la presión de vapor del solvente puro se reduce, de acuerdo con la figura 2, por la presencia
del soluto debido a que las partículas del solvente tratan de escapar de la fase líquida, pero se encuentran con las de soluto, las cuales pueden hacerles perder energía o pueden hacer que cambie su dirección. En tanto que cuando el solvente está puro, pues es muy fácil para las partículas de solvente escapar de la fase líquida, pero cuando hay un soluto presente se dificulta ese escape de la fase líquida a la fase vapor por múltiples razones. Como ya hemos comentado, choques entre las partículas de soluto y solvente, desviaciones debido a las interacciones entre las partículas y reducción entonces de la energía cinética molecular. Vamos a utilizar entonces las ecuaciones que hemos visto para resolver un ejemplo relacionado con la ley de Raoult. El presente ejemplo sobre la ley de Raoult dice lo siguiente: a 50 grados centígrados la presión de vapor del benceno es de 0,366 atmósferas y la presión de vapor del tolueno es de 0,122 atmósferas. Si se obtiene una solución a partir de 0,64 moles de benceno y de 0,54 moles de tolueno, calcular a las presiones de vapor de benceno y de tolueno en solución y b la presión total de la solución. Para resolver el presente ejemplo, primero determinamos si el soluto es volátil o no es volátil, y además determinamos, claro está, quién es el soluto y quién es el solvente. Por definición, el soluto es el componente en menor cantidad y el solvente el que está en mayor cantidad. Si analizamos la cantidad de estas sustancias en moles, vemos que el soluto es el tolueno, porque hay 0,54 moles de tolueno por cada 0,64 moles de benceno. Entonces el soluto es el tolueno y el solvente es el benceno, por estar en mayor cantidad. Al tolueno lo vamos a indicar con una T mayúscula y al benceno con una P mayúscula. Como en el enunciado nos piden las presiones de vapor de ambos componentes, quiere decir que tenemos soluto y solvente volátiles. Por tanto, tenemos que determinar la presión de vapor del soluto, que es el tolueno, como igual a su fracción molar X sub STO por la presión de vapor del tolueno o del soluto cuando se encuentra puro. Igualmente, determinamos la presión de vapor del solvente en solución como igual a la fracción molar del solvente X sub STE por la presión de vapor del solvente cuando está puro. En el enunciado nos indican las presiones de vapor de ambos componentes a 50 grados centígrados. Nos dicen que a 50 grados centígrados la presión de vapor del tolueno, que es el soluto, es de 0,122 atmósferas y la del solvente, que es el benceno, es de 0,366 atmósferas. Como son presiones de vapor cuando están puros, es decir, cuando están separados y no han formado la solución, indicamos estas presiones con un superíndice que es 0 para cada una de las P que indican presión de soluto y presión del solvente. Como vemos, ya tenemos las presiones de vapor de los componentes cuando están puros. Necesitamos son las fracciones molares de estos componentes, y la fracción molar para un componente cualquiera, digamos un componente I, es igual a las moles de dicho componente sobre las moles totales. Esta fórmula de la fracción molar aplicada a una solución binaria queda entonces del modo siguiente. Para el soluto, fracción molar del soluto es igual a las moles del soluto sobre las moles totales o moles de la solución, N sub STO sobre N sub SLN, y la fracción molar del solvente X sub STE es igual a las moles de solvente N sub STE sobre las moles de solución. Las moles totales son iguales a las moles de la solución, por tanto las moles de la solución son iguales a sumar las moles de soluto N sub STO más las moles del solvente N sub STE, y en el enunciado ya nos dan las moles de soluto y de solvente. Vemos que las moles de soluto, que es el tolueno, son 0,54 mol de soluto o mol de tolueno, y sumamos las moles del solvente, que son las moles del benceno, iguales a 0,64 moles de benceno o moles de solvente, y eso nos da unas moles de solución como iguales a 1,18 moles totales o moles de la solución. Con este valor de moles de solución procedemos a determinar
las fracciones molares de soluto y de solvente. La fracción molar de soluto X sub STO es entonces igual a las moles de soluto 0,54 mol de soluto sobre 1,18 mol de solución, y la fracción molar del solvente X sub STE es igual a las moles de solvente, que son 0,64 mol del solvente sobre las moles totales, que son 1,18 las moles de solución. Efectuando estas operaciones tenemos que la fracción molar del soluto X sub STO es igual a 0,4576 y la fracción molar del solvente X sub STE es igual a 0,5424. Una forma de corroborar que estos valores de fracción molar sean coherentes con los resultados que estamos obteniendo es sumarlos, y nos debe dar el valor de 1. Ustedes pueden comprobar que la suma de 0,4576 y 0,5424 es igual a la unidad. Bueno, ya hemos determinado la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente. Como ya tenemos las presiones de vapor de los componentes cuando están puros, solo tenemos que reemplazar en las ecuaciones que describen la ley de Raoult o ley de Raoult. Determinemos primero la presión de vapor del soluto, P sub STO, que es entonces igual a la fracción molar del soluto, 0,4576, por la presión de vapor del soluto cuando está puro, 0,122 atmósferas. El resultado de esta operación nos dice que la presión de vapor del soluto es de 0,0558 atmósferas de presión. Y ahora determinemos la presión de vapor del solvente en la solución, que es entonces igual a la fracción molar del solvente, 0,5424, por la presión de vapor del solvente cuando está puro, que es de 0,366 atmósferas. Obtenemos como resultado que la presión de vapor del solvente en la solución es de 0,1985 atmósferas. Estas son entonces las presiones de vapor de cada uno de los componentes en la solución. Para el soluto 0,0558 atmósferas y para el solvente 0,1985. Ahora bien, esta es la parte A del presente ejemplo. En la parte B nos piden la presión total de la solución o presión total de la mezcla homogénea. La presión total es entonces igual a la presión del soluto más la presión del solvente. Sumamos entonces los valores obtenidos y tenemos 0,0558 atmósferas más 0,1985 atmósferas, y eso nos da un valor para la presión total como igual a 0,2543. Cada uno de los componentes entonces ejerce una presión particular y la suma de estas presiones nos da la presión total. De esta forma concluimos el presente ejemplo sobre la ley de Raoult cuando tenemos dos componentes volátiles, un soluto y un solvente, ambos que pueden salir de la fase líquida fácilmente para pasar a la fase de vapor. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.